En el día de hoy vamos a terminar entonces el capítulo 22 de la Confesión de Londres de 1689. Hemos hablado acerca de la adoración religiosa y hoy nos vamos a concentrar en lo que es el día de reposo. Adoración. Hemos hecho 3 preguntas en cuanto a qué es la adoración. Buscamos definir, ¿verdad?, qué es la adoración. Tiene un aspecto interno y un aspecto externo. Las dos son necesarias para decir he adorado o estoy adorando al Señor. Entonces definimos lo que es la adoración como el servir o hacer algo, es algo externo, hacer algo con el fin de reconocer la grandeza y majestad de aquello que se procura honrar. Entonces involucramos nuestro conocimiento, nuestras emociones, nuestros deseos para honrar, glorificar, exaltar y agradar aquello que quiera, ¿sí? Entonces eso es adoración. La segunda pregunta que quisimos responder en todo este capítulo es ¿a quién y por qué se debe adorar? Dijimos que la razón del por qué debemos adorar es porque es parte de la ley natural, ¿sí? Es parte del orden creado por Dios. Todos los hombres por naturaleza adoran algo, solamente que por el pecado nuestra adoración está corrupta y desviamos la atención, la adoración a otra cosa en vez de darle al único y el verdadero Dios la adoración que Él merece. Pero ¿a quién se debe adorar? Bueno, solamente al único Dios, el único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Él es el único ser digno de la adoración, no solamente de los cristianos, sino de todo el mundo, de todos los seres humanos. Él merece ser honrado y adorado, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Y comenzamos con nuestra tercera pregunta a ser contestada. ¿Cómo entonces se debe adorar a ese único y verdadero Dios? ¿Sí? Bueno, lo debo hacer de manera con acciones, ¿verdad? Un servicio externo, pero también con mi corazón. El punto es, ¿qué le voy a dar? ¿Cómo entonces voy a adorar? ¿Qué le debo dar yo externamente a Dios? Bueno, allí empezamos a definir 2 cosas. Número uno, yo no debo adorar a Dios según mis imaginaciones. Yo debo adorar a Dios porque solo Él determina la forma adecuada para adorarle, ¿sí? Solamente Él determina cómo yo le debo adorar. Por eso es que yo debo saber, yo debo conocer, debo leer las Escrituras para saber qué es lo que Él demanda de mí. Yo no debo darle simplemente lo que a mí me parece, yo debo darle lo que Dios pide, lo que Dios quiere. Por eso hablamos de lo que es el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración dice, vamos a darle a Dios lo que Él pide y no nos vamos a ir por nuestras buenas intenciones. Eso es al contrario del principio normativo de la adoración que dice, vamos a darle cualquier cosa a Dios con tal que no lo prohíba. Es diferente. Es más seguro el principio regulador o regulativo de la adoración, porque entonces nos da certeza de que lo que estamos haciendo sí es aceptado por Dios porque Él lo está demandando, porque Él lo está pidiendo. Muy bien. Y lo segundo es que como Él es el que determina, el punto es cómo lo determina. ¿Cómo determinas esas maneras de cómo Él debe ser adorado? Bueno, Dios determina su adoración estableciendo leyes positivas según el pacto en donde estén las personas, según el pacto en que se encuentren. Si están en un pacto, Él regula la manera en cómo se van a acercar a Él, qué van a hacer, cómo le deben adorar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento he dicho que las regulaciones estaban en respecto a la ley de Moisés, la ley mosaica. Cuando hablo de la ley mosaica me refiero a no solamente a los 10 mandamientos, sino a los 613 mandamientos de la ley de Moisés.
Y en el Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos las regulaciones para la adoración a Dios? Bueno, según lo que enseñaron los apóstoles o lo que llamamos la doctrina apostólica. Hemos entonces dicho que en el Nuevo Testamento hay varios elementos que se mencionan que nosotros debemos darle a Dios. Por lo tanto, cada una de estas cosas que voy a mencionar son cosas externas que se hacen, pero que nosotros debemos involucrar nuestro corazón porque estos son medios para la adoración. Vuelvo a repetirlo. Todos estos elementos son medios para adorar. El punto es, yo leí la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu motivo de leer las Escrituras en el día del Señor? Bueno, porque si no me miran mal. No, para cumplir la cuota del día, ¿verdad? Un versículo al día saca al diablo de la vía. ¿Por qué lees la Biblia? Bueno, porque es una manera legítima y adecuada de parte de Dios para yo acercarme a Él. El punto es Él. El punto es Él. Él es el objeto de mi adoración. Por eso yo le canto a Él, oigo su palabra, leo su palabra, oro a Él y hago todo lo que Él me pide como medios para acercarme a Él. Hemos hablado entonces de orar las Escrituras, leer, oír y predicar las Escrituras. Cantar las Escrituras, ya hemos dicho que cantar las Escrituras no necesariamente tienen que ser los versículos tal como lo tenemos, ¿verdad? Sino simplemente basado en la teología que enseñan las Escrituras. Un tema adicional, los instrumentos en el culto público. No voy a hacer un estudio exegético de todo eso, ¿verdad? Porque la misma palabra instrumento te dice que es un instrumento. Se los voy a poner así. Cuando hablamos de elementos, ¿sí? Cuando hablamos de elementos, estamos hablando de actividades que estamos haciendo, ¿sí? Orar es una actividad piadosa. Leer, orar es una actividad, eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Cuando hablo de un instrumento, estoy diciendo que no es un elemento, no es una actividad. Un instrumento sirve para hacer algo. Por lo tanto, todo instrumento que me lleve a hacer mi metodología o la meta, entonces es legítimo. Por ejemplo, nuestra meta es cantar al Señor, todos juntos, ¿sí? Esa es la meta, eso es lo que Dios pide. Por lo tanto, vamos a usar un video bin para proyectar la letra, ¿verdad? De manera que nos ayude a todos a cumplir el fin. Es un instrumento. Si hay personas que dicen, no, pero es que el culto regulador dice que no hay que... primero no dice que no hay que usar instrumento. Tampoco dice que hay que usar instrumento. Entonces se está yendo por el principio normativo. No, porque estamos hablando de un instrumento, no de una acción, no de una actividad. ¿Sí? No sé si captan la idea. Entonces, así como usamos un púlpito, ¿verdad? La Biblia no dice exactamente que en el culto público hay que usar un púlpito, ¿cierto? O porque usamos micrófonos. Hermanos, es un asunto de sentido común. Gracias. Sentido común. Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor a hacer? Cantar. ¿Podemos usar instrumentos musicales para cantar? Por supuesto, porque nos están llevando a hacer la acción que Dios pide que hagamos. ¿Sí? Muy bien. Ofrendas voluntarias, por supuesto, no hablamos de diezmos, sino que el Nuevo Testamento dice, cada uno como propuso en el corazón, dé al Señor con liberalidad, con gozo, con alegría al Señor. Y hemos quedado acerca del lugar santo y el día santo. Esos serían entonces los dos temas que vamos a hablar en la mañana de hoy. Vamos con lo que es el lugar santo. En el Antiguo Testamento Dios mandaba que se le adorara, pero no siempre fue en Jerusalén. Vayan conmigo a Job, por favor. Job, capítulo 1.
Aquellos que comenzamos a leer la Biblia en un año, el primer libro que empezamos fue el libro de Job. ¿Por qué? Porque, según los estudiosos, este libro de Job aparentemente fue escrito antes del Pentateuco y su narrativa parece estar entre el tiempo de los patriarcas, es decir, entre Abraham, ¿sí? Por esos lados del tiempo de Abraham. Cuando hablamos del tiempo de Abraham, entonces estamos contextualizando que no existía pueblo de Israel, no existía ley mosaica. ¿Ok? Versículo 1, Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz, no Israel, no Canaán, tierra de Uz, un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora vayan conmigo al versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba, ¿cómo los santificaba? A los hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Job haciendo un oficio sacerdotal por sus hijos, por su familia. Antes de la ley mosaica, Job, como cabeza de hogar, estaba haciendo función de sacerdote para su hogar. Seguimos en el 5. Conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Pero al principio dijimos, o dice la Escritura en el versículo 1, que Job era un hombre que perfecto y recto, temeroso de Dios. Por lo tanto, su acción, aunque en la ley mosaica estaba restringida solamente a la tribu de Leví, los sacerdotes, ¿verdad? Y en este caso la casa de Aarón solamente eran los sumos sacerdotes. Entonces, que Job, no siendo israelita, no estando en la tierra de Israel, ofreciera holocaustos y Dios diga, eso es alguien que teme a Dios, significa que la adoración es común para todos. Todos tienen, eso es parte de la ley natural. También cuando Abraham llega después de derrotar unos reyes, agarra el botín y se encuentra con alguien, con Melquisedec. Y este Melquisedec dice que era rey de Salem. Salem parece que es Jerusalén. Pero este rey también era sacerdote. Pero estamos hablando del tiempo de Abraham. No había sacrificios mosaicos, no había ley mosaica, pero había conocimiento. Dios nunca se dejó sin testimonio, hermano. Nunca se dejó sin testimonio. Entonces, en el Antiguo Testamento siempre era normal, ¿verdad? Sobre todo cuando dice en Génesis 4, al final de Génesis 4, que habla de Set, que los hijos de Set, dice que a partir del nacimiento de Set, los hombres empezaron a invocar o buscar el nombre de Dios. Entonces, estamos hablando de que había un linaje que honraba y adoraba al Señor. Pero llega el tiempo de la ley mosaica y la adoración se restringe soberanamente por Dios a un sitio específico. ¿A qué sitio? ¿A qué sitio? Específicamente la ciudad de Jerusalén y eventualmente cuando se construye el templo de Jerusalén. Jerusalén, por designio de Dios, fue elegida la ciudad para que Dios fuera adorado por todo el mundo en aquel entonces. Todos los que querían adorar al Señor tenían inevitablemente que viajar, hacer su peregrinación hacia Jerusalén para dar adoración a su Dios. Eso lo aprendimos en los salmos de peregrinación o los salmos graduales, ¿recuerdan? Esos salmos que hablaban de esos viajes que hacían los peregrinos hacia la ciudad de Jerusalén para ir a ofrecer adoración a Dios. Entonces, según estos versículos, voy a leerlos rápidamente para que entendamos que precisamente Dios había designado
No siempre fue así, eso es muy importante, no siempre fue así, sino que fue un tiempo, una época en que Dios dijo, bueno, ahora yo voy a decir dónde se me va a adorar. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12. Vayan conmigo. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares en donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas, comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le pareciere, lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo. Aquellos que están anotando, le pido que subraye o anote esa palabra allí. No habéis entrado al reposo. Pues eso lo vamos a ver más adelante. Me perdí yo. Ya. Él os dará y a la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará, ¿cuál es la promesa? Reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite. La adoración no es solamente individual. El levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vivieres. Entonces, la adoración estaba restringida a un sitio específico. En este caso, fíjense, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3 dice: y le dijo Jehová, yo he oído tu oración. Este es el Señor hablándole a Salomón. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, el templo, para poner mi nombre en ella para siempre. ¿A dónde se debía adorar a Dios? Donde Dios pusiera su nombre, ¿verdad? Aquí el Señor dice, yo he elegido esta casa, el templo en Jerusalén, para poner allí mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Versículo 36 del capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 36. A su hijo daré una tribu. Aquí ya está dedicando el templo Salomón. Para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre.
Y en el Salmo 84, cuando habla de mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ella, antes escogería estar en la casa de mi Dios. ¿A qué casa se está refiriendo? Al templo, ¿sí? Yo escojo estar en el templo. Esa es la casa de Dios. Entonces, la adoración en el Antiguo Testamento estaba centrado más en un carácter físico. Un lugar, una geografía, un sitio, un inmobiliario en específico. Allí se restringía entonces la adoración. Al principio se podía adorar en donde tú quisieras. Luego se restringe en la ley mosaica. Y en el Nuevo Testamento, una vez más, el Señor dice, la adoración ahora vuelve a ser plena como al principio. Como al principio, Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. He aquí la adoración en espíritu y en verdad. Ambas cosas, de una manera espiritual y de manera verdadera. De una manera verdadera. El Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Cuando hablamos adoración espiritual, no estamos hablando de una adoración mística o una adoración de sentimientos. Ay, esto fue el espíritu, miren. Esto fue hermoso la adoración. Sentí escalofrío. No, eso no es adoración espiritual. En el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con espiritual tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? El hombre espiritual. Todo lo que tiene que ver con... Es un contraste con lo terrenal. ¿Sí? El espiritual siempre es un contraste con lo terrenal o lo carnal. El hombre espiritual no piensa como el hombre terrenal o carnal que piensa solamente en las cosas del mundo. El hombre espiritual piensa en las cosas de Dios, en las cosas celestiales. El Espíritu Santo mora en esa persona y por lo tanto los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los espirituales, ¿sí? El espiritual no es solamente que lee mucho la Biblia y que se va a una montaña a meditar, eso no es un espiritual. El espiritual es que se deja guiar por el Espíritu Santo. Ese es un espiritual, por lo tanto la adoración es espiritual, significa que esa verdadera adoración no ocurre simplemente de manera externa, sino de forma interna, de forma verdadera. Y eso se debe al nuevo pacto. Jeremías capítulo 31. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 31. Lo que le estoy diciendo es que la salvación, hermanos, lo que vino a ser Jesucristo, haya su pleno significado en el nuevo pacto. Fuera del nuevo pacto no hay salvación. Fuera del nuevo pacto no hay verdadera adoración. Fuera del nuevo pacto no hay cristianismo verdadero. Jeremías capítulo 31. Versículo 31. 31, apréndaselo. Ahí está el nuevo pacto. Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es un pacto novedoso. Es un pacto nuevo, por eso se llama el nuevo pacto, es novedoso. No es igual que el antiguo pacto. Es diferente. ¿En qué es diferente? Vienen días, dice el Señor, haré pacto, ¿verdad? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿En dónde escribió Dios su ley en el antiguo pacto? En las tablas de piedra. Pero no se las cinceló en sus corazones. Por eso es que el antiguo pacto es débil y el nuevo pacto es mejor. Porque ahora tú adoras al Señor verdaderamente. Y eso, el Salmo 84 es un adorador que anhela estar donde Dios dijo que se debía adorar. Y lo hace con todo el corazón, con toda su alma, su mente, su fuerza. Pero estaba en el antiguo pacto que era débil. ¿Cuánto más en el nuevo pacto que ahora la ley está viva en nuestros corazones? En su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios, yo seré su Dios. Ese es alguien que está en el nuevo pacto, que el Dios Todopoderoso es su Dios. No es que simplemente sabe que existe el Dios Todopoderoso Jehová, no solamente sabe sino que ese Dios es el Dios de la persona. Porque muchos pueden saber, pero su Dios puede ser la diversión, el trabajo, la familia, cualquier cosa, excepto el verdadero Dios. Pero el que está en el nuevo pacto tiene a un único Dios, del cual su vida gira en torno a Él. Es el Dios de los ejércitos, Jehová. Y la escribiré en su corazón, y yo seré por Dios, y ellos serán mi pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos los que están en el nuevo pacto conocen al Señor. Lo conocen de manera verdadera. Entonces, estamos hablando que en el Nuevo Testamento las cosas cambian porque hay un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Por lo tanto, el lugar cambia porque ya no se concentra solamente en un lugar físico o geográfico, sino que se concentra en la realidad interna de las personas, y eso es lo que nosotros o la Biblia llama la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no se compone por paredes, un inmobiliario, eso no es la iglesia. La iglesia es la congregación de los que están en el nuevo pacto para adorar a Dios. Hoy está reunida la iglesia. De lunes a sábado, la iglesia está dispersa. Y usted debe adorar siempre. Pero cuando estamos reunidos allí, fíjense lo que dicen las Escrituras. Vayan conmigo a estos versículos rápidamente. Mateo 16, 18 dice el Señor: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque donde están, ese es el Señor edificando su iglesia. Mateo 18, 20. ¿Quién hace la iglesia? Jesús. ¿Quién edifica la iglesia? Jesús. No fue que los apóstoles se pusieron a pensar, sería bueno hacer una iglesia. No fue una socialización, una lluvia de ideas. Y bueno, y salió la iglesia. No fue de hombre. Jesús la hace o la ha hecho. Cuando tú desprecias la iglesia, desprecias la obra de Dios. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué interesante. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y cómo se ve eso en la realidad? Cuando Dios está en comunión con su pueblo. Cuando está en comunión con su pueblo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, invocando el nombre de Dios, donde el Señor ha puesto su nombre allí, y ahí yo estoy con ellos, ¿sí? Y esto está relacionado con la disciplina espiritual. La disciplina espiritual no, la disciplina eclesiástica. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois, las personas, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, que el Antiguo Testamento simplemente era una sombra de una realidad más grande que se iba a revelar en el Nuevo Testamento. Efesios 2:22. A quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
cuando en el Antiguo Testamento se adoraba al Señor, llegaba la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, la nube de Dios y llenaba todo el recinto. Bueno, esa misma imagen de manera física y visible es una verdad, es una realidad en cada creyente. La presencia de Dios ha descendido en cada uno de los creyentes. Y cuando todos los creyentes se reúnen, entonces está la presencia de Dios en la iglesia, en la asamblea. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la casa de Dios en el Antiguo Testamento? ¿A qué se refería? Casa de Dios. Al templo, pero hoy día es la iglesia por el nuevo pacto. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Interesante que está usando el mismo lenguaje del Antiguo Testamento y lo está relacionando con los creyentes reunidos en la asamblea. ¿Qué hacen los creyentes reunidos? Ustedes son piedras vivas, cada uno son un bloquecito, cada uno son ustedes una piedra que está edificando el templo de Dios. Y dentro de ese templo, ¿qué se hace en el templo de Dios? Así como en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios agradables y aceptos a Dios, cuando se reúne la iglesia se hace sacrificios agradables delante de Dios por medio de Jesucristo. No tenemos que traer un cordero, no tenemos que traer eso, sino que presentamos al Cordero de Dios y adoramos al Señor por medio del Cordero de Dios. El Señor Jesucristo, el Cordero que quita el pecado. Muy bien, entonces tiene un carácter en el Nuevo Testamento, un carácter espiritual, no místico, misterioso, ¿verdad? Fantasmagórico. No, es espiritual, es energizado por el Espíritu Santo, es una obra interna de Dios en el corazón. Muy bien, con esto terminamos lo que es el lugar santo. Dios ha determinado un lugar santo. Si tú quieres adorar verdaderamente a Dios, ¿a dónde tienes que ir a adorar? ¿A dónde? En mi habitación, ¿verdad? Después que me tomo un cafecito sabroso y adoro al Señor, canto. ¿Dónde debes ir a adorar? En la iglesia. Si tú no vas a la iglesia, estás careciendo de un elemento para la adoración. Estás careciendo. No estamos diciendo que no puedes adorar. Estoy diciendo que estás careciendo de un elemento. Pero eso no debe ser buscado. Eso debe ser una cosa rara. Eso debe ser providencialmente estás impedido en congregarte. Pero es porque Dios te está impidiendo. No porque tú planificaste no estar. Cuando uno se planifica no estar en la congregación, tú estás desechando el lugar donde Dios dijo, yo puse allí mi nombre. Eso es despreciar el cuerpo de Cristo. Yo tomo la cena del Señor. La Biblia dice, el que toma indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, eso es la iglesia. Si hay una división con un hermano, si hay una pelea con un hermano, si hay un roce, algo, mosca, porque estás comiendo juicio para ti. Estás comiendo juicio. No, él sabrá. No que él sabrá, es que yo tengo que resolver. Si está pecando, yo debo decirle que está pecando, porque yo debo amar a mi hermano. Y si ha pecado contra mí y no se da cuenta, yo le voy a decir, hermano, ¿sabes qué? Pecaste contra mí. Pero yo te perdono, por supuesto, pero quiero que entiendas esto, porque debemos andar en armonía. Somos un templo donde no se está ofreciendo disgustos, contiendas, se está ofreciendo amor, se está ofreciendo gloria al Señor. Es un solo pueblo. Así se debe adorar en la iglesia. Entonces tiene un carácter más espiritual. No es solamente lo que yo haga, sino cómo lo hago. Y como estamos dentro del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, entonces es una adoración energizada por el Espíritu Santo. Muy bien, ahora vamos con el tema del día santo.
Hay un lugar santo y hay un día santo. Bueno, de esto no debemos perder de vista, es básico, es fundamental que nosotros podamos reconocer lo que es la ley natural y la ley positiva. Sin esto en mente, no podremos entender lo importante que es el día del Señor. Es imposible, imposible. Imposible entenderlo, o bien sea que caigamos, ¿verdad?, en un elemento muy ligero del día del Señor, lo que se llaman, lo que le podemos decir los que consideran el día del Señor no sabático, ¿verdad? Hay otros que consideran, ¿verdad?, el sabático, pero en extremo, tal como en el Antiguo Testamento. Hay que llegar a lo que Dios dice en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es la ley natural? ¿Qué es la ley natural? La ley natural, hermanos, es lo que el Señor ha impregnado en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 2. Eso está entretejido en nuestro corazón, en nuestra conciencia. La ley de Dios está en nuestras mentes. Pero hay cosas que no sabemos por sí solo, que Dios tiene que revelárnoslo por medio de su revelación especial. A eso es lo que nosotros llamamos ley positiva. Por ejemplo, ley natural. Todos saben que hay que adorar a Dios. Ley positiva te dice a qué Dios hay que adorar y cómo debes adorarlo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de ley natural, estamos hablando de que son principios permanentes. Nunca van a cambiar. Por ejemplo, ley natural es no robarás. Entonces en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, también lo ratifica de manera explícita, pero son principios eternos. Tú no debes robar nunca y nadie en el mundo debe robar. Eso es pecado. Bien que viva en Corea, bien que viva en Argentina, bien que viva en cualquier lado. ¿Sí? No debe robar. Es permanente y es transcultural, por así decirlo. Pero cuando hablamos de ley positiva, son formas o maneras que pueden ser descontinuadas en el tiempo. Ya he dicho, por ejemplo, la adoración en el lugar. Al principio, ¿cuál era el lugar? Cualquier lugar, hermano. Cualquier lugar. La adoración es permanente, pero la ley positiva te decía, bueno, puedes adorar en cualquier lado. Lo hizo Job. Luego, en el templo. Luego, en el Nuevo Testamento, en cualquier lugar, en la iglesia. ¿Sí? Entonces, ley positiva son aquellas leyes que no podemos llegar por nuestro propio razonamiento. Dios tiene que decírnoslas explícitamente. Pero son eternos las naturales y son temporales las positivas. También podemos hablar de continuidad y discontinuidad. Continuidad y discontinuidad. Michael Sewell. Otra vez, la cuña. Este libro se llama Anticipando el reposo de Dios. De los mejores tratados que yo he leído en cuanto al Día del Señor, hermano. Se los recomiendo. Es de una lectura cómoda, espectacular, te hace adorar al Señor. Este hombre de verdad que se lo recomiendo. Este Michael Sewell dice lo siguiente: mientras el pacto mosaico se ha desvanecido con todas sus leyes positivas, la ley moral sigue siendo tan autoritativa como siempre. Es decir, que en la ley mosaica también había leyes naturales o leyes morales. Y eso lo entendemos naturalmente por lo que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca de las continuidades entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para el día de adoración. Continúa de la misma forma hoy en día que en el Antiguo Testamento porque hay continuidad según leyes morales. Leyes morales. ¿Cuáles serían las cosas de continuidad que podemos ver en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto debemos continuar haciendo? Bueno, número 1, debes entender
que es una institución que fue creada no en el pacto mosaico, sino desde la creación. ¿Qué otra cosa se instituyó en la creación? Pregunto. ¿Qué otra cosa se instituyó en la creación? El matrimonio. Ley natural, el matrimonio. Ley positiva, bueno, las leyes en cada país. En este caso, en la ley mosaica se decía cómo, en qué momento se debían casar, cuáles eran todos los requisitos para casarse, todo eso, leyes positivas. Pero ley natural, ¿por qué? Porque fue antes de la ley mosaica, su institución en la creación. Génesis 2:3, rápidamente, vayan conmigo. Génesis 2:3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. ¿Qué hizo Dios el día séptimo luego de crear el mundo en 6 días? ¿Qué hizo Dios? Bendijo y santificó. Lo bendijo y lo apartó. Es un día diferente. El día que Dios ha bendecido debe ser un día diferente para ti y para mí también, del día de la semana. Éxodo 20, 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué hizo Dios en la creación? Lo santificó. ¿Y qué debemos hacer nosotros? También. Eso es lo que dice en la ley. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, y esta es la razón que da Moisés, bueno, el Señor mejor dicho, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, importante, en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo que está diciendo allí es, haz lo mismo que Dios hizo en la creación. Haz lo mismo. No hagas diferente. No hagas como tú quieras. ¿Dios pudo haber hecho todo en un segundo? Sí. Pero Dios dejó a todo el mundo un patrón. Un patrón de trabajo y descanso. Trabajo y descanso. Dios trabajó 6 días. Se planificó 6 días Dios. ¿No se dieron cuenta? Que pudo haber hecho todo rápidamente o en un solo día si él quería, ¿verdad? No, hizo todo, bueno, en un día, y no es porque se cansó, no, ya hice los planetas, ahora me toca el mar. No, él decidió, bueno, hoy me voy a planificar hacer esto, lo cumple. El otro día me voy a planificar en esto y lo cumple. Y el séptimo día está planificado descansar. No voy a hacer más trabajo. De hecho, el trabajo me planifiqué de tal manera que en este día, en el último día, ya está listo todo y el último día solamente voy a disfrutar de la creación. Santificó y lo bendijo. No solamente es una institución creada en el principio, ¿verdad? Por eso es que es continuado, ¿verdad? Es continuado, sino que se incluye dentro de los 10 mandamientos. Y dijimos que los 10 mandamientos son ¿qué? Leyes morales. Leyes morales. Por lo tanto, los 10 mandamientos como ley moral, no podemos decir, bueno, antes eran 10 mandamientos, hoy son 9 mandamientos. No, ¿en qué momento dejó de ser el cuarto mandamiento mandamiento de Dios? No. Los 10 mandamientos, hermanos, son leyes morales. Todos continúan de la misma manera. Es así. En el primer mandamiento se habla de la santidad de Dios. ¿Sí? La santidad de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La santidad de Dios. El segundo mandamiento es la adoración santa a Dios. No te harás imagen, no me adores por medio de imagen, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Sí? Lo tercero es la santidad del nombre de Dios.
la santidad del nombre de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento, el día santo de Dios. Vea, apréndaselo así. Dios es santo en su ser, la adoración debe ser santa, el nombre de Dios debe ser santo y el día de Dios debe ser santo. Muy bien, entonces, número 1, su institución en la creación. Número 2, su inclusión en los 10 mandamientos. Nos dice entonces, estos son ejemplos que nos dicen que es continuo el día santo de Dios, el día de reposo. Y en tercer lugar, el propósito es ratificado en ambos testamentos. El propósito. ¿Cuáles son los propósitos? Número 1, un día santo. Ya hemos leído Éxodo. Bueno, vamos a ir rápidamente Éxodo 31. Eso no lo hemos leído. Éxodo 31, rápidamente. 14 y 15. Éxodo 31. En ambos testamentos se ratifica la intención o el objetivo. Éxodo 31, del 14 al 15 dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, y el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en ella, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo es reposo, subraya allí, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Entonces habla de santo y consagrado para Jehová. Isaías 58, 13. Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamaréis, ¿qué? Delicia, santo, glorioso de Jehová. Fíjense que el primero dice, es mi día, dice, santifícalo para Jehová, pero aquí dice glorioso de Jehová, perteneciente a Dios. Dice, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuál es el propósito del día de reposo en el Antiguo Testamento? Deleitarse en Jehová, tener comunión con Dios. Para eso Dios lo apartó, para Él ser su Dios y ellos ser su pueblo, para que se vea en la práctica. ¿Sí? Deleite, comunión entre Dios y su pueblo. Eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Juan 20:19. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, por cierto, el primero de la semana, este es un judío hablando de qué día se presentó Jesús a sus discípulos. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El día de la resurrección de Cristo, Él mismo se presentó para estar con sus discípulos. Comunión con sus discípulos. Versículo 26. ¿Quién faltó allí? Tomás, recuerda. Versículo 26, el mismo Juan 20. 8 días después, cuando se habla de 8 días después, se está hablando acerca de que se cuenta el mismo día junto con nosotros. Entonces, da exactamente el siguiente primer día de la semana. Estaban otra vez sus discípulos dentro y en ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Jesús se pudo haber presentado al otro día, ¿cierto? Cuando no estaba Tomás. Pudo haberse presentado en otros días de la semana, pero esperó hasta el siguiente primer día de la semana para estar con sus discípulos. Comunión con sus discípulos. Hechos 20:7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, cena del Señor, comunión, Pablo les enseñaba. Fue un día apartado por la iglesia para dedicarse a las actividades
piadosas, para dedicarse como pueblo a actividades que agradan al Señor o que están relativos al Señor. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo no sé cuánto tiempo llevo aquí, pero espero no tardar hasta la medianoche. Pero ellos se tardaron hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque no había apuro. Porque ese era el día para eso. ¿Sí entiende? Cuando usted va a echar gasolina, usted dedica el tiempo a eso. Bueno, si no tiene dólares, por supuesto. Usted sabe que se va a ir tempranito de madrugada y va a estar allí, se lleva un libro, agua, café, el pancito, la cosa, ¿verdad? Y usted sabe que ese día es para eso, porque no le da chance para otra cosa. Bueno, algo así. Y eso lo hacemos para la gasolina. Pero en el culto estamos rápido. ¿Por qué? Tengo que jugar. Porque tengo que ver aquella cosa. Tengo que hacer lo otro. Ya va, tú has planificado que ese día sea libre para tu Dios. Es así. Bueno, el propósito es ratificado en el Nuevo Testamento, estar en comunión con su pueblo. En segundo lugar, un día de propiedad divina. En el Antiguo Testamento Dios dijo, ese es mío. Ese día es mío. De Jehová, mi día, Isaías 58. ¿Recuerdan que dice Isaías 58:13? Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. En mi día santo. Y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová. No es mío, es de Él. Es de Él y para Él. No es solamente para Él. Bueno, yo se lo dedico a Él. No, es que Él dice, es mío. Es tu deber. Es mío. Es de mi propiedad. ¿Qué dice en Mateo 12:8? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y de eso voy a hablar en un rato. Pero aquí lo que quiero destacar es, Jesús en el Nuevo Testamento dijo, yo soy el dueño de ese día. Yo soy el dueño de ese día. Pastor, no puedo ir. Bueno, ya le pediste permiso al dueño de ese día. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba adorando en el Espíritu, adorando en el día de Él. Es el día para dedicarlo a Él. Es el día de Él. Pero no solamente es un día santo que es ratificado, ¿verdad?, en los dos testamentos. No solamente es un día de propiedad divina ratificado en los dos testamentos, sino que también es un día de reposo que anticipa el reposo escatológico. ¿Qué habla de reposo escatológico? Cuando hablamos de escatología es el fin de las cosas, las últimas cosas. Les recomiendo que lean este libro de Michael Sewell, Anticipando el reposo de Dios. Hay un capítulo espectacular que es el que voy a resumir ahora. Hebreos, vayan conmigo a Hebreos 4. Hebreos 4. Tranquilo, hermanos, ya estamos terminando. No panda el cúnico. Hebreos 4. Muy bien. Vamos desde el 1. Dice. Bueno, yo creo que es mejor leer desde el 7. Capítulo 3, versículo 7. Para tener el contexto completo. Vamos a leerlo. Hebreos 3, 7. ¿Para quién es la carta de Hebreos? Adivinen para quién. Para hebreos, para judíos. ¿Por qué se le escribe? Porque estaban volviendo a las tradiciones del pacto mosaico. ¿Por qué? Porque lo estaban desheredando, estaban siendo perseguidos. Entonces dijeron, no, si así es el camino de Cristo,
entonces yo prefiero devolverme. Estaban apostatando de la fe. Por lo cual, versículo 7 del capítulo 3, por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. La palabra reposo allí es catapausis. Catapausis. No entrarán en mi catapausis. ¿Ok? Aprendas ese nombre. Catapausis. No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de... Ahora le habla a estos hebreos. Ya no... Miren lo que le pasó a aquellos, a sus padres. Ahora mosca con ustedes en ese momento, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es el pecado allí? La incredulidad. ¿Por qué no alcanzaron el catapausis de Dios? Por su incredulidad. 13, gracias. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que te retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su catapausis, en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, ahora le vuelve a hablar directamente a su audiencia, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su ¿qué? Catapausis, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, es decir, en el Antiguo Testamento escucharon el Evangelio, pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el catapausis, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Las obras de quién? Las obras de Dios. Las obras suyas es las obras de Dios. Estaban acabadas en la creación. Eso está hablando que ese catapausis es ese reposo que Dios hizo en el día de la creación, ¿verdad? Era un estado mejor. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó, un derivado de catapausis, Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, no entrarán en mi reposo, catapausis. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, en el Antiguo Testamento, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina en día, hoy, un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, el catapausis, ¿verdad? No hubiera después el otro, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un sabatismo, queda un sabatismo. Interesante, no es el mismo catapausis. Queda un sabatismo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su catapausis, en su reposo, también ha reposado en sus obras como Dios de la suya. La única palabra sabatismo que aparece en el Nuevo Testamento es ahí. De resto todo es catapausis.
Catapauso, hermano, es el estado de reposo final, es el reposo escatológico que se llama. Esa es la meta. ¿A dónde se dirigen los hombres que están en Cristo? A descansar finalmente en el reposo de Dios. Pero todavía estamos acá. Y lo que dice ahí, todavía queda un reposo. Y no se habla del catapauso, sino del sabatismo. Y es la misma palabra para hablar de los sabáticos del pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermanos? Que el pueblo de Israel guardaba los sabáticos, los días de reposo, anticipando su reposo final. En el Nuevo Testamento, Hebreos está diciendo, hagan lo mismo. Cada vez que ustedes descansan en el Señor, en el día del Señor, en el día de reposo, ustedes están simplemente anticipando que ustedes van a llegar a ese catapausis, a ese estado final. Sabatismo no es tanto un estado, sino una actividad. Sábados tras sábado, es lo que dice. Sábados tras sábados. Michael Sewell dice, el versículo 8 reitera que el reposo del pueblo de Israel en Canaán no era que estaba en mente. El versículo 8 reitera que el reposo del pueblo de Israel en Canaán no era lo que estaba en mente, el reposo en Canaán, sino que el reposo de Dios era algo mejor, era aquello a lo que su reposo en Canaán apuntaba. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está anticipando un reposo mejor. Si tú no reposas hoy, no anticipas en el día del Señor la gloria venidera, tú no estás anticipando, tú no estás esperando ese gran día. Ese es el punto de los reposos en el Nuevo Testamento. Discontinuidad. Con esto terminamos. Discontinuidad con el Nuevo Testamento. Número 1, el significado cambiaba en el Antiguo Testamento. Éxodo 28 dice, acuérdate el día de reposo para que lo guardes. ¿Y qué más? Porque en él Dios hizo los cielos y la tierra. Pero en Deuteronomio 5 dice, porque fuisteis liberados. Le cambió el significado al día de reposo. Hay que guardar el día, pero el significado cambió. En el Antiguo Testamento, entonces, eso habla de discontinuidad. Número 2, la identificación directa del Sabbat con el día, con el pacto mosaico. Es decir, el sábado no solamente representa el día de reposo en la creación, sino que representa el pacto mosaico. Eso está en Éxodo 31 del 12 al 17. Por lo tanto, guardar el sábado hoy es recordar el día que Dios reposó en la creación y recordar el pacto mosaico. Es señal del pacto mosaico. Y su significado en el Nuevo Testamento cambió. Ya lo acabamos de leer. Estamos anticipando simplemente el día de reposo final. Entonces, ¿cómo se debe guardar el Sabbat cristiano? Isaías 58, hermanos, léalo. Esos son 2 versículos que nos hablan del propósito que Dios perseguía en el Antiguo Testamento, es el mismo propósito que Dios persigue hoy. Deleite en el Señor, santificado para Dios, deleitarnos en Dios y centrados en Dios. Cuando el Señor dice, el Hijo del Hombre es dueño del día de reposo, está hablando cuando le están diciendo los fariseos, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú sanas a esta persona? Y el Señor dice, bueno, porque el día de reposo fue creado ¿para quién? Fue creado por Dios para el bien del hombre. Para el bien del hombre. ¿Cuál es el bien del hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere con el hombre? Comunión con Él. No es para deleite del hombre, es para el bien del hombre. El día de reposo no es antropocéntrico. No, mira, yo te regalo, es mi día, pero yo te lo regalo. Para que tú, mires, saques a tu familia a pasear, te deleites en la naturaleza. No, es para tu bien. ¿Cuál es tu bien? Yo soy tu bien. Para que tú te deleites en mí. Para que tú te dediques a mí. Centrado en Dios. Por lo tanto, cada día que usted venga a la iglesia, usted está anticipando el día de reposo escatológico.
En ese sentido, en la práctica, debe haber una distinción marcada del resto de la semana, hermano. Una distinción marcada, desde la preparación a todas las actividades que haces en el día del Señor. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Recuerden, en el Antiguo Testamento habían reglas externas muy rígidas. En el Nuevo Testamento, Dios escribió su ley en nuestros corazones. Por lo tanto, no es que estoy diciendo, sigue tu corazón, lo palpita tu corazón. No, estoy diciendo, mira, Dios ha esculpido su ley en tu corazón. Por lo tanto, hay algo que tú creas que te está distrayendo de hacer tu propósito en ese día, no lo hagas. No lo hagas. Y no te voy a decir qué cosas específicas, porque bueno, dígame qué es pecado y qué no es. No, Dios te lo va a decir, Dios te lo va a enseñar. Yo no voy a cargarte a ti, Dios te cargará tu conciencia en ese sentido. Pero desde la preparación, ¿cómo tú te preparas para el día del Señor? Hasta las cosas que tú haces en el día del Señor, debe decir una distancia marcada del resto de los 6 días. Yo puedo trabajar en el día del Señor. Bueno, ¿puedo lavar en el día del Señor? Pregunto, ¿pudiste lavar en la semana? Sí. Entonces, ¿por qué agarras el día del Señor para eso si lo pudiste hacer? No puedes hacer eso en específico. Es probable que Dios te diga, dale, es mi día, dale porque no te dejé en toda la semana. Bueno, el punto es, desde la preparación hasta todas tus actividades deben estar centradas en Dios. Número 2, debe haber una atmósfera apropiada. ¿Cuál es la atmósfera que Dios quiere en su día? Deleite, gozo, entusiasmo, eso. Ay, el domingo, a pararse temprano. Renueva tu mente, hermano. Renueva tu mente, hermana. No os conforméis a este siglo. Es que el domingo es el día de descanso. Es el único día que yo descanso. Ya va, el descanso es, ya va, por fin llegó el domingo. Voy a estar con mis hermanos. Voy a estar en la presencia de Dios. Si eso no te alegra, no hay vida espiritual. Y el enfoque debe ser el divino, no el antropocéntrico. Debe ser un enfoque de, hermano, mira, debe ser de comunión con Dios y con su pueblo. Para resumir todo, si estas 3 cosas tú las cumples en tu vida, tú no estás violando el día del Señor. Que tú este día sea diferente al resto de los días, marcadamente diferente. No solamente con lo que tú haces, sino lo que tú piensas, todo. Que haya una atmósfera de que estás regocijándote en Dios y de que tu enfoque está en Dios ese día. Si hay una actividad, si hay algo que te desenfoca, si tienes la oportunidad de no hacerlo, no lo hagas. ¿Cosas necesarias? Sí. Cosas necesarias es lo que yo dije anteriormente, hermano. Cosas que tú no puedes dejar de hacer porque si no se cae la cosa. Un médico, por ejemplo, ¿un médico puede trabajar en el día del Señor? Sí. ¿Por qué? Porque su profesión depende de muchas personas. Depende de muchas personas. Ahora, no, es que yo voy a trabajarlo. No. Una cosa es que yo esté disponible para ayudar, en mi vocación. Es necesario. Pero si yo trabajo, por ejemplo, vendiendo. Tienes 6 días para vender. No agarres ese día para vender. ¿Por qué? Porque tu mente va a estar allí. Descansa de esas cosas terrenales. Anticipa ese estado con Dios. Ese es el punto, hermano. Por eso no quiero cargar la conciencia de nadie. Simplemente vean estos principios para que el Señor nos ayude a glorificarle en su día. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a recordar y reconocer que es tu día. Ayúdanos a santificarlo para ti, Señor, no para nuestro deleite, no para nuestras cosas, Señor, sino para ti. Y reconocer, Señor, que es un día que tú quieres que te miremos más, que te honremos más,
que nos adentremos más a ti, Señor. Oh Dios, aplica tu palabra en cada uno de los corazones, y si hay pecado, Señor, que hemos cometido, por supuesto, Señor, que nos hemos distraído en tantas cosas, Señor, que no te traen gloria, perdónanos, ayúdanos a mejorar, anticipando ese día contigo, Señor. Bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.